Gloria a Jesucristo. Abróchense el cinturón, hermanos y hermanas. Hoy vamos a tomar armas espirituales y adentrarnos en el campo de batalla de la ortodoxia americana. Normalmente no me pongo nervioso, pero estoy empezando a temblar un poco. ¿Saben a lo que me refiero? Hay un enorme elefante rosa neón que brilla en la oscuridad en la sala y está pisoteando el suelo. La lámpara de araña tiembla y la preciosa porcelana, en forma de almas escandalizadas, cae de los armarios y se hace añicos en el suelo de la Iglesia Ortodoxa. Sin embargo, tantos clérigos y laicos siguen andando de puntillas alrededor de este elefante, muchos negando que sea un problema o incluso que el elefante exista en absoluto. En efecto, estamos a punto de abordar el tema de la cobertura de la cabeza de las mujeres en la Iglesia Ortodoxa. Así que, cíñanse los lomos, ¿están listos? Entremos en ello. Me gustaría comenzar este video compartiendo mi motivación para crearlo en primer lugar, así como mi esperanza respecto a su resultado. Entiendo que este puede ser un tema increíblemente delicado y por eso pretendo tratarlo con la debida consideración. También soy consciente de que, sin importar cómo presente esta información, inevitablemente habrá personas que se ofendan, se irriten, o incluso se enfaden con la verdad que estoy a punto de revelar sin intención de juego de palabras. Al final, mi motivación personal es la salud de la Iglesia y la salvación de las almas. Realmente, cualquiera que me conozca personalmente lo podrá atestiguar, o eso espero. Creo que estamos viviendo un momento crítico en la historia de la ortodoxia en América. Es tan importante que la Iglesia presente un frente unido en cuestiones de fe y de práctica, que son tan obviamente parte integral de la tradición apostólica, una vez entregada a los santos y preservada por la Iglesia a lo largo de los siglos. Cualquier cosa menos que esta presentación auténtica y unificada de la fe corre el riesgo de escandalizar a quienes se acercan a la Iglesia en búsqueda de la verdad. Por razones que deberían ser obvias, espero, es absolutamente imprescindible que la Iglesia no adopte ideas y prácticas novedosas que comuniquen a los interesados que existen dos ortodoxias diferentes. No debería, ni puede haber, una ortodoxia donde se espere que las mujeres se cubran la cabeza como una cuestión de obediencia a un mandato apostólico y al mismo tiempo una ortodoxia donde literalmente no importe el cubrirse la cabeza. ¿Por qué no? Pues porque estas dos perspectivas son claramente irreconciliables y las masas de personas que se acercan a la santa ortodoxia no son estúpidas, se dan cuenta de que esto es un problema. Y lamentablemente, cuando un lado sostiene una perspectiva que es desconocida para la Iglesia a lo largo de la historia y rechazada por los padres y los santos, pero no cede, esto crea una dicotomía que solo puede existir en el contexto de una ortodoxia descalificada como paradigma cristiano coherente y sostenible. ¿Por qué importa esto entonces? Porque en última instancia, están en juego las almas y también el testimonio de la Santa Iglesia de Cristo en este país. ¿Y cuál es mi objetivo con este video? En última instancia, ante todo, es revelar la verdad sobre este tema. Es realmente asombroso cuánta desinformación circula en el día a día y en Internet respecto a este tema, cuando la enseñanza y la costumbre atemporal de la Iglesia es tan clara y evidente para quien quiera y sepa dónde mirar. Además, mi corazón anhela ver un cambio de base, un retorno orgánico y progresivo a la santa tradición en varios asuntos donde varias de las iglesias ortodoxas representadas en América han adoptado cosas ajenas a, e incluso directamente opuestas a, nuestra santa tradición. Así que, si este video anima o desencadena un diálogo que facilite este cambio de base, en este asunto en particular, si incluso una sola mujer se siente animada y convencida a asumir esta piadosa costumbre, este mandato apostólico, a pesar de sus miedos o ignorancia previa, entonces estaré contento y extremadamente agradecido con Dios.
La gente viene a la iglesia porque quiere la verdad, démosles la verdad. San Juan Damasceno dice, no cambiamos los límites establecidos por nuestros padres, mantenemos la tradición que hemos recibido. Si empezamos a alterar la ley de la iglesia, incluso en las cosas más pequeñas, toda la estructura caerá al suelo en poco tiempo. San Focio el Grande. La abolición de cosas pequeñas que han sido recibidas por la tradición llevará al completo desprecio por los dogmas. San Paisios del Monte Athos. No confíes en la mentalidad de la gente secular. Decide qué deseas más, la simpatía del mundo o acercarte a Dios. Hay una gran tentación entre el clero hoy en día de trivializar el tema del velo femenino. La tentación es comprensible. El velo es ferozmente atacado por el persistente zeitgeist feminista y hace que la Iglesia parezca anticuada para muchos de fuera, incluso misógina. Dicho esto, nuestra respuesta a esta presión e influencia externa no puede ser simplemente descartar nuestra santa tradición. Peor aún, he oído de sacerdotes que activamente desaniman a las conversas en sus parroquias de cubrirse la cabeza. Señor, ten piedad. En muchas otras parroquias, el tema de cubrirse la cabeza ni siquiera está en el radar, nunca se menciona en la catequesis, ni siquiera se habla de ello. Por experiencia propia, cuando mi esposa y yo fuimos recibidos en la iglesia a través de la OCA, genuinamente no teníamos idea, lo cual aún me parece increíble, de que las mujeres cubrieran su cabeza. Era la enseñanza y la práctica estándar de la Iglesia durante casi 2000 años. Sospecho que esto probablemente sea el caso de muchos otros que entran a la Iglesia y simplemente ignoran esa historia. Como testimonio de lo lejos que hemos caído respecto a la santa tradición en este tema, compartiré esta breve anécdota. Un par de años después de ser recibidos, nos enfrentamos a la verdad sobre la enseñanza histórica de la Iglesia en este asunto. Nunca obligué a mi esposa a usar velo. Ella y otra amiga muy cercana de nuestra parroquia finalmente, tras estudiar el tema, se convencieron por sí mismas y decidieron cubrirse. Más tarde nos enteramos de que esto, en realidad, ofendió a algunas mujeres de la parroquia, se sintieron juzgadas. Se insinuó que mi esposa y nuestra amiga eran autojustificadas simplemente por asumir esta práctica extremadamente normativa, que habría sido la expectativa en cualquier otro lugar y en casi cualquier momento de la historia de la Iglesia, nada más lejos de la verdad. Ellas nunca dijeron una palabra de juicio hacia nadie. Que yo sepa, ni siquiera hablaron abiertamente de esta decisión, sin embargo, de alguna manera, eran ellas quienes se sentían culpables, como si hubieran hecho algo malo. El simple hecho de ponerse el velo fue suficiente para causar ofensa y provocar oposición en la comunidad parroquial. Y si tuviera que adivinar, probablemente este no sea un caso aislado, especialmente cuando tantas esposas de sacerdotes, que deberían dar el ejemplo a todas las demás mujeres de la parroquia, no se cubren la cabeza ellas mismas. Debido a mi trabajo y presencia en Internet, he tenido la gran bendición y privilegio de conocer profundamente a muchos interesados y nuevos conversos a la fe en todo el país. En muchas ocasiones a lo largo de los años he investigado qué iglesias existen en determinadas áreas para poder recomendarle a un interesado a cuál debería asistir. Cada vez que veo fotos de parroquias enteras publicadas en la web de la parroquia, donde están en la nave y ni una sola mujer lleva la cabeza cubierta, mi corazón se duele genuinamente. Es absolutamente desgarrador. Si bien ciertamente hay excepciones, esta realidad singular es para mí una gran señal de alarma que indica el grado en que la santa tradición es tomada en serio en una parroquia en particular. ¿Cómo ha ocurrido esto, que ni una sola mujer en toda una parroquia cubre su cabeza y es tan común? Más importante aún, ¿cómo podemos corregir el rumbo cuando esta realidad normativa se ha justificado repetidamente con tanta desinformación descarada y proveniente nada menos
que desde dentro de la Iglesia. Más adelante hablaré de lo que creo que es la respuesta. Ahora bien, cada vez que hablamos de temas como este, es comprensible que la gente a menudo malinterprete la intención, como si la ortodoxia se tratara solo de lo externo, como si usar un velo hiciera a una mujer buena cristiana ortodoxa por defecto. En realidad, usar un velo no convierte a una mujer en una buena cristiana ortodoxa, más de lo que seguir rígidamente el calendario de ayuno lo hace. Si no hay la disposición correcta, sin humildad y fe, lo externo no significa nada con respecto a nuestra salvación, e incluso puede convertirse en una tentación de orgullo y juicio. Cubrirse la cabeza, al igual que el ayuno, es un medio de gracia y una manifestación de la sincera humildad de la fe. Ayunamos porque nos importa, porque queremos acercarnos a Cristo en humilde obediencia. La adhesión seca a las reglas de ayuno, descuidando el espíritu del ayuno, es en realidad un perjuicio espiritual. San Juan Crisóstomo dice: el honor del ayuno no consiste en abstenerse de comida, sino en apartarse de las prácticas pecaminosas, pues quien limita su ayuno solo a abstenerse de carne es quien especialmente desprecia el ayuno. ¿Ayunas? Dame prueba de ello con tus obras. Si ves a un pobre, ten compasión de él. Si ves a un enemigo, reconcíliate con él. Si ves a un amigo recibiendo honores, no le tengas envidia, y que no solo ayune la boca, sino también el ojo, el oído, los pies, las manos y todos los miembros de tu cuerpo. Ahora bien, seguramente nadie abogaría por eliminar las normas de ayuno solo porque el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para la santidad. Seguramente nadie argumentaría que da igual si ayunamos o no. Sin embargo, ¿por qué entonces oímos a tantos en la Iglesia afirmar que cubrirse la cabeza no es algo que importe finalmente? ¿Por qué tantos tratan la cuestión de cubrirse o no cubrirse la cabeza como si fuera una pregunta espiritual tan importante como si una mujer elige llevar un vestido azul o blanco a la liturgia, falda o vestido? Velo o no velo, da igual. La falta de conciencia de las consecuencias de esta perspectiva despreocupada es asombrosa y profundamente lamentable. En realidad, quienes están forjando este camino espiritualmente destructivo en la Iglesia ortodoxa están siguiendo el camino ya recorrido por la Iglesia católica romana después del Concilio Vaticano II en los años 60. ¿Y cómo les ha ido con eso? Exactamente como San Focio predijo que pasaría. ¿Es realmente ese el ejemplo que queremos seguir? Además, podemos tomarnos un momento para reconocer nuestra tradición iconográfica, aparte de Santa María de Egipto, que no lleva velo por una razón muy particular. ¿Cuántos otros iconos de santas ves representadas sin la cabeza cubierta? Hay una razón por la que nuestras santas nos dan este ejemplo de piedad, porque este es el estándar ideal de piedad, por supuesto, con la Theotokos como nuestro ejemplo principal, cuyo velo la Iglesia realmente venera, el manto protector de la Theotokos. Nuestros iconos están destinados a enseñarnos, y a lo largo de la historia, los iconos se usaron incluso como medio de catequesis para los analfabetos. En otras palabras, estas imágenes sagradas reflejaban la verdad y la piedad a los fieles cristianos, enseñaban esas realidades. Ahora, en este punto, me encantaría leerte una magnífica carta de su gracia, el obispo Alexi de la diócesis Oka de Alaska. Este es el texto más completo y bien escrito sobre el velo en la tradición ortodoxa que he encontrado. También creo que es muy importante que esta carta venga de un obispo de la Oka, la Iglesia Ortodoxa en América, y no de un obispo de la Rokor o la Iglesia Ortodoxa rusa fuera de Rusia. La razón es que, lamentablemente, se ha vuelto demasiado común que el clero y otras jurisdicciones presenten explícita o implícitamente a la Rokor como si fuera fanática o extremista simplemente por mantener creencias y principios ortodoxos muy básicos. Esta carta está absolutamente impregnada de amor, gracia y verdad,
y creo firmemente que serás enormemente bendecido al escucharla. Prestemos atención. Modestia, historia, velos y cobertura de la cabeza. Por su gracia, el reverendísimo Alexi, obispo de Sitka y Alaska, Oka. La humildad, la castidad y la modestia son virtudes que adornan especialmente a la purísima Virgen Madre de nuestro Dios. La modestia es en sí misma uno de los frutos del Espíritu enumerados por San Pablo. La modestia es una bondad hacia uno mismo y hacia prójimo, una bondad humilde que no provoca ni envidia ni deseo, y un amor que piensa más en los demás que en uno mismo. Cuando oramos en la Iglesia, estamos especialmente llamados a la modestia, la cual nos permite acercarnos a Dios con ese corazón humilde y contrito que Él no desprecia. Nuestro Señor mismo fue modesto, modesto respecto a sus milagros, modesto en su hablar, modesto en su ejemplo, modesto al lavar los pies de sus discípulos. Los velos están destinados a ayudar a las mujeres a cultivar la modestia, la humildad y el amor hacia sus hermanos durante la oración. Los primeros escritores cristianos veían el velo o la cobertura de la cabeza como una armadura espiritual que protegía a las mujeres no solo de la mirada de los hombres, sino también como defensa contra el escándalo, la sospecha y la envidia. También se veían como expresiones de obediencia, razón por la cual a los monásticos varones también se les exige llevar un velo en la iglesia. Así, el velo es una forma visible de decir, «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». En la Iglesia ortodoxa, el acto de colocar algo bajo o tras un velo lo aparta como algo especial, algo que debe ser venerado y respetado, similar al papel que jugaba el velo del templo del Santo de los Santos en Jerusalén. Por tanto, hay una conexión entre el velo de la mujer y el cubrir y venerar aquello que es precioso, como el cáliz que contiene el vino que se convertirá en la sangre purísima de Cristo. Y esas mismas cubiertas también se vuelven santas. Podemos ver esto en el relato de la emperatriz bizantina Oikia, quien donó su velo personal a un monasterio para ser usado como paño de altar. De todas las prendas, solo el velo de una mujer podía convertirse en un ornamento litúrgico para el altar sagrado, pues ya es en sí un tipo de vestidura litúrgica. Una de las bendiciones especiales para las mujeres cristianas ortodoxas es el privilegio de seguir las huellas de las santas mujeres y de la Madre de nuestro Dios, usando el velo como ellas lo hicieron, en espíritu de modestia y pureza. En el Antiguo Testamento encontramos a Rebeca y a Susana poniéndose o ya usando velo o cobertura de cabeza, en espíritu de modestia y pureza, práctica que sería elogiada por los padres de la Iglesia. La purísima Virgen Madre de Dios siguió esta práctica y los apóstoles de nuestro Señor la fomentaron entre las mujeres temerosas de Dios. De hecho, San Pablo, quien sostenía que los cristianos no estaban obligados a seguir las leyes dietéticas judías, sí insistió en la importancia de continuar la santa tradición de que las mujeres se cubran la cabeza al orar. Así las mujeres cubrían su cabeza en la iglesia, en humilde y amorosa obediencia al consejo de San Pablo, quien pidió a los fieles: «Conservad las tradiciones tal como os las entregué». Fin de la cita. Luego escribe: «Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza». Fin de la cita. También señaló que las mujeres debían cubrirse la cabeza por causa de los ángeles. Fin de la cita, cuya existencia santa es toda obediencia, orden y atención a la voluntad de Dios. Durante casi 2000 años, las mujeres aceptaron esta palabra de San Pablo con sencillez y la hicieron una parte hermosa de su vida espiritual. Obispos, sacerdotes, diáconos y monjes no eran los únicos que tenían vestiduras especiales para la Iglesia. Toda mujer ortodoxa tenía también ese privilegio. Hasta los años 50, la práctica de cubrirse la cabeza en la Iglesia se mantenía en todas las comunidades cristianas.
Tanto mujeres católicas romanas como protestantes siempre llevaban la cabeza cubierta al ir a la iglesia a orar, honrando la palabra de Dios y la práctica de sus madres y abuelas. Sin embargo, la sociedad en los años 50 y 60 cambió mucho. La revolución sexual, la guerra contra la maternidad, el ataque a lo femenino, una mentalidad centrada en los derechos y en la victimización más que en la virtud y la responsabilidad, alteraron drásticamente la forma en que la gente veía todos los aspectos de la vida humana. Quienes mantenían los valores y costumbres tradicionales terminaron siendo ridiculizados. La maternidad sería vista como un inconveniente, el matrimonio como un obstáculo y la modestia incluso como opresión. Así, las comunidades cristianas no ortodoxas comenzaron a ver la guía paternal del apóstol Pablo sobre la cobertura de la cabeza de manera muy diferente. En la Santa Iglesia Ortodoxa, el uso del pañuelo o velo sigue siendo una tradición venerada. Además de la Sagrada Escritura, muchos santos padres y madres también promovieron esta práctica. En el siglo II, San Hipólito de Roma escribió en las tradiciones apostólicas: que todas las mujeres tengan la cabeza cubierta con un paño opaco. Fin de la cita. San Juan Crisóstomo también animó a las mujeres a llevar sus velos o coberturas con cuidado y diligencia. Fin de la cita. Mencionando que, así como nos lavamos las manos cuando queremos tomar la Biblia, así la mujer, si está descubierta, inmediatamente se pone una cobertura, mostrando un signo de su piedad interior. ¿Ves que la apariencia externa proclama la piedad interior? Fin de la cita. En otras palabras, es una expresión exterior de amor a Dios y de sentido de asombro ante su presencia, que es la definición patrística de la piedad. Además, casi todas las santas, cuyas imágenes adornan los frescos de las iglesias ortodoxas, llevan un velo o pañuelo en la cabeza. La única excepción es Santa María de Egipto, pero eso está en consonancia con la práctica en el mundo antiguo de que las prostitutas iban sin cubrirse la cabeza para ser más atractivas a los hombres, pero las mujeres casadas llevaban cobertura por modestia. Por eso la mujer de muchos pecados, que secó los pies del Señor con su cabello, estaba sin tal cobertura. En las vidas de los santos, el uso del velo se asocia con una sobreabundancia de gracia. Las escenas de martirio de mujeres a menudo las muestran sin su velo para indicar que sufren violencia. San Llanos sanó a una mujer poseída por el demonio de la fornicación colocándole un velo en la cabeza. En la vida de la prostituta convertida Santa Pelagia, el escritor señala que el uso del velo era un signo de su conversión. Pero lo más importante es que todos los cristianos ortodoxos celebran cada año el manto protector de la Madre de Dios. Los habitantes y visitantes de Constantinopla podían venerar esa cobertura de la Purísima Virgen María y a través de ella pedir su protección. Esta es la única cobertura que todos los cristianos ortodoxos, hombres y mujeres, desean estar bajo y protegidos por ese manto. Cada mujer ortodoxa que usa un velo o cobertura en la cabeza también es bendecida por ese manto de la Madre de Dios, que milagrosa y repetidamente protegió a los fieles de tantos males. Por supuesto, usar una cobertura en la cabeza es una decisión personal que una mujer debe tomar tras oración y consideración. Sarah Elizabeth Cowie fue una feminista pro-aborto que encontró su camino hacia la Iglesia ortodoxa y abrazó la santa tradición. En su libro More Spirited Than Lions, explora este tema, exponiendo las objeciones a esta bendita práctica y los beneficios de adoptarla. Ella escribe: ¿cuáles podrían ser las razones para abandonar una tradición de 2000 años que el santo apóstol consideró correcta y buena? Si decimos que es sexista o anticuada, elegimos lo mundano sobre lo divino. Si decimos que la práctica estaba ligada a costumbres del mundo antiguo que ya no existen, nos ponemos del lado de la modernidad y negamos la validez de la tradición de la Iglesia. Si decimos que incluso muchos católicos han abandonado la práctica, que ninguna otra iglesia la exige y que no queremos ser diferentes,
Estamos del lado de las tradiciones de los hombres en vez de las tradiciones de Dios. Si decimos que no nos vemos bien con sombreros o que nos aplastan el cabello y nos hacen ver ridículas al quitárnoslos, cedemos a la vanidad y al orgullo. Si decimos que la práctica es inconveniente o que simplemente no nos gusta, cedemos a la pereza. ¡Qué maravillosa oportunidad para la guerra invisible! ¡Qué maravillosa oportunidad para desarrollar la virtud! Aquí, con un acto tan simple como cubrir nuestras cabezas, podemos librar la batalla contra la mundanidad, la vanidad, el orgullo y la pereza. Las santas mujeres vivieron vidas de verdadero ascetismo, que la mayoría de nosotras somos demasiado débiles y mundanas para imitar. ¿No podemos al menos hacer algo tan simple como cubrirnos la cabeza en la iglesia por amor a Cristo? Las cosas externas que la Iglesia nos pide hacer como mujeres son cosas pequeñas y, sin embargo, incluso estos pequeños asuntos son difíciles para nosotras, criadas en el clima de estos tiempos modernos que favorecen nuestro ego y deseos personales. Queremos someternos solo, cuando queremos, y solo a lo que nos parece razonable, lo cual, por supuesto, no es verdadera sumisión en absoluto. Otra consideración proviene de los santos padres, quienes nos dicen que para el principiante, lo que generalmente se interpreta como todos nosotros, el estado del alma se conforma al del cuerpo. Parte de la razón por la que necesitamos vestimenta modesta y una postura reverente en la iglesia es que esto nos ayuda a dejar de lado todo cuidado terrenal y representar místicamente a los querubines. Si alguna vez hubo una generación que necesitara la sagrada tradición de la Iglesia para ayudarnos a salir de nuestra mentalidad mundana y entrar en la presencia de Dios, es la nuestra. Finalmente, existe otro significado más profundo y místico al cubrirse la cabeza. San Pablo escribe: por esto la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. San Juan Crisóstomo, al comentar sobre esto, escribe: una señal de autoridad en lugar de poder. Muchas mujeres notan que cuando se cubren la cabeza, contribuye a la sobriedad, la oración y a guardar la lengua. De alguna manera, atar la cabeza ayuda a atar nuestros sentidos, a ceñir nuestros lomos para la labor de la oración y la adoración. Nos ayuda en la tarea de clamar al Señor desde lo profundo del corazón. Cubrir la cabeza no es solo una costumbre exterior, tiene significado para el alma. Así ocurre con todo lo relacionado con la tradición de la Iglesia. Es tradición porque está llena de significado. La tradición ayuda al alma en su viaje hacia el cielo. Fin de la cita. Absolutamente hermosa exhortación. Gloria a Dios. Ahora, quisiera compartir con ustedes algunas citas patrísticas relevantes para el tema. Una advertencia rápida sobre la primera. La mayoría de los cristianos ortodoxos sabrán que Orígenes no es un padre de la Iglesia. Lamentablemente, fue condenado como hereje por la Iglesia en un concilio ecuménico. Ese es otro tema en sí mismo, pero su testimonio en este escrito da fe de la práctica común de la Iglesia en su tiempo, y dado ese hecho, definitivamente vale la pena escuchar lo que tiene que decir. Hay ángeles en medio de nuestra asamblea. Aquí tenemos una doble iglesia, una de hombres, la otra de ángeles. Y puesto que hay ángeles presentes, se ordena a las mujeres que oren con una cobertura sobre sus cabezas por causa de esos ángeles. Ellos asisten a los santos y se alegran en la iglesia. Fin de la cita. Así que, de nuevo, tenemos la razón de la cobertura de la cabeza asociada con la presencia de los ángeles, tal como San Pablo lo insinúa en su epístola. Aquí tenemos una cita de San Hipólito de Roma, en el siglo II. Cuando el maestro termina su instrucción, los catecúmenos deben orar por sí mismos, aparte de los creyentes, y todas las mujeres, sean creyentes o catecúmenas, deben ponerse de pie para orar por sí mismas en una parte separada de la iglesia. Y cuando los catecúmenos terminan sus oraciones, no deben dar el beso de la paz, pues su beso aún no es puro. Solo los creyentes deben saludarse entre sí,
pero hombres con hombres y mujeres con mujeres, un hombre no debe saludar a una mujer. Y que todas las mujeres tengan la cabeza cubierta con un paño opaco, no con un velo de lino delgado, pues eso no es una verdadera cobertura. Fin de la cita. Si el velo de una mujer es tan delgado que se le puede ver todo el cabello a través de él, obviamente eso es, en parte, contrariar el propósito de por qué se usa en primer lugar. Aquí tenemos una cita de San Cirilo de Alejandría, en el siglo V. A los ángeles les resulta sumamente difícil soportar que se ignore esta ley de que las mujeres se cubran la cabeza. Fin de la cita. De nuevo, siglos después, sigue estando asociada con la presencia de los ángeles. San Basilio el Grande. Ningún hombre debe orar o profetizar con la cabeza cubierta, y ninguna mujer con la cabeza descubierta. Fin de la cita. También San Basilio el Grande. Las mujeres que olvidan el temor de Dios y desprecian el fuego eterno, en ese día que deberían estar sentadas en sus casas, en recuerdo de la resurrección, reflexionando sobre ese día en que los cielos se abrirán y el juez aparecerá ante nosotros desde los cielos, así como las trompetas de Dios y la resurrección de los muertos y el justo juicio y la recompensa a cada uno según sus obras, en lugar de meditar estas cosas en su mente, purificando sus corazones de malos pensamientos, lavando sus pecados pasados con lágrimas y preparándose para encontrarse con Cristo en ese gran día de su aparición, en vez de hacer estas cosas, se sacudieron el yugo de esclavitud a Cristo, arrancaron los velos de modestia de sus cabezas, despreciaron a Dios, despreciaron a sus ángeles, actuaron sin vergüenza ante la vista de todos los hombres, haciendo sonar su cabello, arrastrando sus vestidos en colas y al mismo tiempo tintineando con sus pies. Fin de la cita. Obviamente, aquí asocia claramente el quitarse el velo con el rechazo total de la ley y la autoridad de Dios. Aquí, de nuevo, tenemos una cita de alguien que no es un santo en la Iglesia ortodoxa, Clemente de Alejandría, en el siglo II. Aún así, aporta testimonio de lo que era normativo en la Iglesia en su época. Las mujeres y los hombres deben ir a la iglesia decentemente vestidos, con paso natural, abrazando el silencio, poseyendo amor sincero, puros de cuerpo, puros de corazón, aptos para orar a Dios. Que las mujeres observen esto además, que ella debe estar completamente cubierta a menos que se encuentre en casa, pues ese estilo de vestir es serio y la protege de ser mirada, y nunca caerá quien tiene delante de sus ojos la modestia y su manto, ni invitará a otro a caer en pecado descubriendo su rostro, porque esa es la voluntad del Verbo, ya que conviene que ore velada. Fin de la cita. San Juan Crisóstomo. Por esta causa la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. Por esta causa, ¿cuál causa? Dime. Por todas las que se han mencionado, dice él, o más bien no solo por estas, sino también por causa de los ángeles. Porque aunque desprecies a tu marido, dice él, aún así respeta a los ángeles. De modo que estar cubierta es una señal de sujeción y autoridad, pues la induce a mirar hacia abajo, a avergonzarse y a conservar intacta su virtud propia, porque la virtud y el honor de quien está bajo autoridad es permanecer en obediencia. De nuevo, el hombre no está obligado a esto, pues es imagen de su Señor, pero la mujer sí, irrazonablemente. Fin de la cita. San Agustín de Hipona, siglo IV. Lo que el apóstol quiso significar es claro, y en cierto sentido figurado y místico, porque hablaba de cubrir la cabeza de la mujer, lo cual quedaría en meras palabras vacías, a menos que se refiera a algún sacramento oculto. Fin de la cita. En otras palabras, lo que San Pablo enseñaba era muy claro, o no tenemos idea de lo que estaba diciendo. Esas son nuestras dos opciones. Finalmente, San Paulino de Nola, siglo IV. Que comprendan por qué Pablo ordenó que sus cabezas estuvieran cubiertas con un velo más abundante. Es por causa de los ángeles, es decir,
los ángeles que están listos para seducirlas y a quienes los santos condenarán. Una mujer debe cubrirse la cabeza, especialmente en la oración y la profecía, entonces queda embarazada del espíritu y, en consecuencia, despierta aún más el odio del tentador cuando deja atrás los límites de su debilidad femenina y aspira a la perfección humana. Así, porque una mujer queda espiritualmente embarazada, tiene poder sobre su cabeza para que las asechanzas y trampas del enemigo no la enfrenten. Fin de la cita. Como puedes ver por estas citas patrísticas, la idea de que cubrirse la cabeza es simplemente una costumbre cultural que varía de lugar a lugar y de época en época, algo sin significado espiritual ni consecuencia. Es una falsedad flagrante. Si podemos dar la vuelta a 2000 años de santa tradición en este tema, podemos dar la vuelta a la santa tradición en cualquier tema. Si podemos reinterpretar lo que los padres consideraban un asunto de sagrada obediencia y convertirlo en una mera costumbre cultural opcional, entonces podemos encontrar cualquier excusa para trastocar completamente la santa tradición en cualquier punto en que nos resulte personalmente incómoda. Una vez más, se están presentando dos ortodoxias diferentes a quienes están entrando a la Iglesia ortodoxa en tales números hoy en día. Esto no va a ser un problema, ya es un problema. Lo que muchos de estos interesados y catecúmenos están aprendiendo sobre este tema, ya sea explícitamente o por falta de una catequesis adecuada, socava por completo una de las razones más convincentes por las que los protestantes se están convirtiendo a la santa ortodoxia y confiando a la Iglesia ortodoxa sus almas. Es como dispararse en el pie. Por un lado, se les dice que esta es la Iglesia que no innova ni arranca de raíz aquellas cosas que siempre han sido parte integral de la fe entregada una vez a los santos, y, en la misma frase, se les presenta una versión de la ortodoxia que descarta despreocupadamente un mandato apostólico de 2000 años, atestiguado en las Sagradas Escrituras, y que contó con el apoyo unánime de los padres de la Iglesia, sin siquiera pensarlo seriamente o intentar una justificación coherente. En el mejor de los casos, podríamos oír el argumento de que la opresión turca en ciertas áreas, donde las mujeres eran obligadas a cubrirse excesivamente en público, llevó a que se levantara este mandato apostólico en la Iglesia como una cuestión de economía en ciertos lugares y momentos, como un ejercicio de la libertad en Cristo. Por supuesto, el problema obvio con este intento de justificación es que aquí en Occidente no estamos bajo opresión otomana. Así que, haya sido correcto o no en la historia, cualquier circunstancia contextual que hayan experimentado en el pasado no tiene relevancia para las mujeres americanas en 2025. Lo que la gente no parece darse cuenta es que este tipo de argumentación envía mensajes contradictorios a los interesados, erosionando su confianza al socavar la razón última por la que confían en la Iglesia en primer lugar. Para quienes sobreviven a este asalto epistemológico a su fe incipiente, solo puede resultar en una confusión arraigada respecto a la naturaleza indispensable de nuestra santa tradición, al enseñarles a aceptar cualquier respuesta que venga del clero sin cuestionarla, incluso si contradice totalmente lo que la Iglesia ha enseñado desde el principio. Así no funciona la epistemología ortodoxa, simplemente no. Los sacerdotes individuales no determinan la verdad de la fe. Eso no significa que no respetemos y obedezcamos en su debido contexto y demás, pero definitivamente no creemos que los sacerdotes o obispos individuales tengan el poder de definir la fe para quienes están bajo su autoridad espiritual de formas que sean mutuamente excluyentes con otros sacerdotes y obispos o irreconciliables con la historia de la enseñanza de la Iglesia. Así no funciona. Así que, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que este grave problema puede remediarse con dos pasos muy simples. 1. Educación. Y 2. Arrepentimiento.
Muchos recién llegados e incluso ortodoxos de cuna en América simplemente desconocen la enseñanza histórica de la Iglesia sobre este tema. Los de cuna han heredado su costumbre de comunidades parroquiales que a menudo se esfuerzan por asimilarse a la cultura occidental de su nueva patria. Los conversos están importando sus creencias protestantes o católicas romanas sobre este tema a la Iglesia sin examinarlas críticamente, y tristemente la razón es que muchas veces no hay un catalizador para que examinen o evalúen críticamente sus creencias sobre este tema, porque en muchos casos están entrando en iglesias donde ninguna mujer lleva velo y donde el sacerdote ni siquiera comunica esta expectativa, ni siquiera como ideal. La ortodoxia en América está explotando. Estamos viendo y experimentando aquí un retorno masivo a la antigua fe de los apóstoles, mientras que la ortodoxia establecida desde hace tiempo en otros países se está secularizando cada vez más. Este asunto del velo femenino es una oportunidad de oro para que demos ejemplo en el retorno occidental a la auténtica piedad cristiana. Cuando los interesados entran por primera vez en una iglesia ortodoxa y ven a mujeres vestidas modestamente y cubriéndose la cabeza, es una demarcación inmediata que separa claramente a la iglesia del mundo. Ese tipo de modestia es algo completamente ajeno a casi todas las culturas occidentales en este momento de la historia y, por la gracia de Dios, realmente deja una huella en la gente. Así que el propósito de este video no es reprender ni juzgar a nadie, sino revelar la verdad sobre lo que nuestra Iglesia siempre ha creído, practicado y enseñado respecto a este tema. Espero que este video inspire un retorno a la práctica apostólica que persistió hasta el siglo XX. Hemos heredado un tesoro de los santos que dedicaron su vida a evangelizar esta nación con la verdadera fe. Que esta sea una forma simple pero profundamente poderosa en la que podamos demostrarnos dignos de esta bendita herencia. Por las oraciones de nuestros santos padres, Señor Jesucristo, Dios nuestro, ten piedad de nosotros y sálvanos. Amén.